Hola, bienvenidos a la señal de Arturo y Gema. Soy Arturo Valderas, con mucho gusto de compartir con ustedes en esta ocasión. Empezamos el año llenos de buenos deseos, buenos propósitos, deseamos mejorar y es muy común que en esta época hagamos propósitos, pero es importante distinguir entre un propósito y un deseo. Sí tenemos buenos deseos. Deseamos mejorar, deseamos disfrutar, deseamos una mejor salud físicamente, deseamos mejorar nuestra economía, mejorar nuestra relación con los demás. Entonces, bueno, deseamos a lo mejor si en las fiestas pasadas pues subimos unos kilitos, no, pues voy a bajar unos kilitos, voy a hacer ejercicio, voy a correr, voy a caminar, etcétera. Ah, quedé con deudas, bueno, entonces, pues aquí están apareciendo las cuentas, sobre todo en los próximos meses, porque pues pagamos a meses sin intereses y sí, disfrutamos ya las compras, pero ahora tenemos que pagar. Ahora tenemos que bajar esos kilitos, ahora tenemos que aumentar nuestra salud, ahora tenemos que mejorar nuestra economía. Entonces, evidentemente tenemos este deseo de mejorar, pero el deseo como tal está muy vinculado y depende mucho de las emociones. Empezamos una etapa y generalmente empezamos cualquier etapa, el matrimonio, una carrera, la escuela, un trabajo, etcétera, con mucho entusiasmo. Tenemos un impulso emocional, deseos emocionales muy positivos y muy intensos. Este deseo, este impulso emocional, eh, es el que nos empuja con un gran entusiasmo a emprender acciones. Por ejemplo, eh, ponernos a dieta, eh, comprar equipo deportivo para caminar o practicar algún deporte, tratar de organizarnos un poco mejor en nuestro tiempo, etcétera. Pero dependiendo los deseos de las emociones, hay que tener claro una cosa, que las emociones suben y bajan. Las emociones, sobre todo al principio de proyectos o de estos deseos iniciales, por ejemplo, del año, pero puede ser, insisto, del matrimonio, de una relación, de un trabajo, etcétera, siempre es más fuerte. Por eso empezamos con esto que llamamos entusiasmo. Y qué bueno, porque precisamente el entusiasmo, ese sentimiento, esa emoción, es la que nos da el impulso para empezar a movernos. Y entonces sí, conseguimos una dieta o conseguimos el equipo para X, Y o Z. Pero como el sentimiento baja y sube, sube y baja, se vuelve más intenso, menos intenso, y cambia también. Y como ya el caminar de cada día, cada día, cada día, va desgastando esa emoción o esa novedad o ese interés, estos buenos deseos para poderlos mantener y que se conviertan en resultados, tiene que transformarse de deseo, de buenos deseos, a propósitos. Propósitos. ¿Cuál es la diferencia entre un deseo y un propósito? El deseo depende de la emoción y el propósito depende de la voluntad. Y necesitamos los dos. Necesitamos las emociones y necesitamos la voluntad. Porque ¿qué es el propósito? Es el ánimo, la intención, la decisión de sí hacer algo y no hacer algo para conseguir un propósito o un objetivo, más bien. Entonces, el propósito, que tiene como primer impulso la emoción, se tiene que consolidar
a través de esta intención, de este ánimo, decía, de esta decisión de hacer todo aquello que me acerque a ese objetivo que tengo y evitar hacer todo aquello que me aleja de ese objetivo. Si se trata de perder unos kilitos, bueno, pues entonces ese deseo de verme bien, sentirme bien, etcétera, se tiene que convertir en un propósito. Y el propósito es, si voy a comer esto que sé que me va a hacer mejorar y perder esos kilitos, y decido, tengo el ánimo, la intención, el propósito de no comerme aquello que sé que va a impedir que yo baje esos kilitos. Cuando llego a ese punto, entonces tengo que elegir. Y aquí ya no dependo exclusivamente de el deseo, porque por ejemplo, platicando hace poco con un amigo, me dijo, fíjate que fui a un chequeo y resulta que traigo algunos kilos de más. No era ni siquiera Navidad, fue hace como medio año. Y me decía, y tengo que pues bajar esos kilitos porque ya me dijo el doctor que eso es importante para la presión porque, etcétera, etcétera. Entonces me dijo, pues ya fui con el nutriólogo, ya tengo aquí mi dieta, perfecto, muy bien. Y empezó. Y es un amigo con el cual nos juntamos cada 15 días a desayunar. Y entonces, al cabo de un mes, ya incluso los otros amigos que nos juntamos, lo veíamos y decíamos, oye, flaco, ya, no, decía él, sí, ya he bajado algunos kilos, etcétera. Ah, perfecto, felicidades, qué bien. Pero al otro mes le dijimos, bueno, pues qué bien, te has mantenido, vas muy bien, buen paso. Y a la hora de ordenar el desayuno, pues él seguía eligiendo la comida eh, que le habían prescrito el nutriólogo. Y llegó un momento en el que dijo, es que yo ya me estoy cansando de comer nada más esto y esto. Me estoy cansando. ¿Por qué? Porque un esfuerzo continuado desgasta y decíamos cansa. Si yo empiezo a caminar pues, con mucho entusiasmo, claro, pero mientras más camino y más camino y más camino, pues me voy a ir cansando. Igual, si un día mantengo el propósito y el día siguiente también y demás, hay un punto en el que resulta cansado y cansado no es agradable, no genera estos sentimientos de alegría, no, requiere entonces para que sigamos por el mismo camino de que una vez que bajó el sentimiento, crezca el propósito, la voluntad. Y decíamos, el propósito, y así lo define la Real Academia de la Lengua, es el ánimo o la intención de hacer algo y de dejar hacer algo, de ya no hacerlo. Entonces, en ese caso, cuando entra el cansancio, viene el desgaste, es importante la voluntad. Para pasar del deseo a la realidad, necesitamos la decisión, el propósito. Y el propósito no depende de la emoción, porque la emoción, decíamos, va desapareciendo. ¿De qué depende? Depende del bien, de lo bueno, no solamente de lo agradable, de lo que me gusta, sino de lo que es bueno para mí. Porque puede ser que algo sea bueno, pero no me guste. Y entonces tengo que elegir entre lo que me gusta, pero no me hace bien, o entre lo que me hace bien, aunque no me guste.
Y hay quien fracasa en esa elección y dice, pues le perdono el mal que me hace por lo mucho que me gusta. Bueno, sobre aviso, dice el refrán, no hay engaño. Por eso, si deseamos que nuestros buenos deseos se conviertan en realidades que podamos disfrutar, también tenemos que incluir el propósito, esa determinación, este ánimo para, para conseguir el bien y hacer lo que necesitamos hacer para conseguirlo y evitar lo que tenemos que evitar para conseguir ese bien. Y entonces, cuando nosotros logramos elegir el bien, si tenemos el bien y además ese bien es agradable, adelante. Pero si tenemos el bien y no es tan agradable, cuando decidimos hacer el bien, usar nuestra fuerza interna, entonces cada vez que, aunque no tengamos ganas, deseos, si hacemos aquello que es correcto, adecuado, bueno, saludable, cada acto que realizamos en esa dirección contribuye a la creación de un hábito bueno. Cada día, cada paso que damos en esa dirección no, contribuye para generar en nosotros un hábito bueno. ¿Cómo le llamamos a los hábitos buenos? Virtudes. Esas son las virtudes. ¿Y cuál es la gracia de un hábito? Que cada vez se vuelve más fácil, cada vez es más sencillo. Por eso a veces decimos, ay, no, tú, pues, para ti es muy fácil. Sí, nada más que yo tengo 10 años haciéndolo y tú tienes 10 días. Entonces, pues sí hay una diferencia. Yo he acumulado 10 años y tú has acumulado 10 días. A mí se me facilita más que a ti. Cuando tú tengas 10 años de hacerlo, verás que tendrás la misma facilidad que yo tengo hoy. Y también prevenirnos, porque podemos elegir lo inadecuado, lo no saludable, simplemente para darnos gusto. Pero cada vez que repetimos un acto que no nos hace bien, vamos creando igual un hábito, pero malo. Un hábito malo, un hábito malo y un hábito. ¿Cómo le llamamos a los hábitos malos? Vicios. Esos son los vicios. ¿Qué es un vicio? Así como el que ha cultivado un hábito bueno y es virtuoso, con cierta facilidad hace el bien, también el que ha caído en un vicio, con cierta facilidad o con mucha facilidad, hace el mal. Y mientras más fácil es actuar mal, más trabajo le va a costar hacer el bien. Por eso, vale la pena que podamos decidirnos, eso es el propósito, a conseguir objetivos buenos para nosotros, en términos de salud, en términos de nuestra economía, en términos de la relación con los demás, en términos de nuestro trabajo, de nuestras actividades. Que este año y que cualquier proyecto que emprendas, un noviazgo, el matrimonio, una amistad, un proyecto, un trabajo, una carrera, etcétera, que cada vez que emprendes este camino, lo hagas con grandes deseos y con grandes propósitos. Que toda la fuerza de tu sentimiento y emoción esté ahí y que toda la fuerza de tu voluntad contribuya a que pases de los buenos deseos a los objetivos cumplidos. Que Dios les bendiga. Gracias por atender esta transmisión. Hasta pronto.